Bueno, nuestra experiencia en el Parque Tayrona fue una experiencia totalmente extrema. En estos momentos vamos a comentar un poco de lo que pudimos vivir, experimentar y quizás que pudimos de pronto evitar, pero ya, bueno, no se podía hacer nada por el momento en que estábamos viviendo. Pero en sí queremos hacerles partícipe porque muchas personas nos han dicho, bueno, pastores, ¿cómo les fue? Y mi esposo hasta tuvo una serie llamada Banderas Rojas, porque en ciertos lugares del Parque Tayrona hay unas banderas rojas donde se colocan al lado de la playa donde está prohibido nadar. Entonces, de pronto ustedes escucharon esas prédicas, pero hoy vamos a compartirles un poco de lo que nosotros vivimos y van a ver unas imágenes allí mientras que nosotros estamos aquí compartiendo con todos ustedes. Entonces, desde un inicio, desde el día anterior de nuestra expedición al Parque Tayrona y de nuestra vivencia, realmente comenzamos nosotros a llenar nuestras maletas de muchas cosas, de comidas, de ropa, hasta cosas que nos decían lleve porque hace mucho frío. Entonces nos llevamos una cobija gigante, peludísima así para que nos pudiera abrigar porque supuestamente iba a ser muchísimo frío. Y nos dimos cuenta de que en esa fecha de agosto no hace casi brisa ya en el Parque Tayrona o en Santa Marta y estaba llovía muchísimo pero no había brisa. Entonces nosotros la noche anterior fuimos, compramos alimentos enlatados, cosas así. Entonces cuando preparamos la mochila y las maletas para llevarla, nos dimos cuenta de que estaban como que muy pesadas. Y más sin embargo pensaba yo, porque yo ya había ido algunas veces en un tiempo pasado al Parque Tayrona, me había ido súper espectacular, pero iba en otra fecha y iba con mi peso para mí. Entonces, en el momento en que llegamos al otro día al Parque Tayrona nos dimos cuenta desde la entrada que iba a ser un poco como complicado por el hecho de que el clima estaba demasiado complicado porque la noche anterior había llovido y había muchísima humedad en la selva porque estábamos adentrándonos a la selva. Y cuando comenzamos nosotros a caminar, comenzamos a sentir, después de unos minutos, comenzamos a sentir el peso de esas cargas, de esa mochila que llevábamos, o mejor dicho, de ese morral, ese equipaje que llevábamos, y comenzamos nosotros, y yo comencé a pensar, tenaz, me coloqué tal cosa, empaqué tal cosa, no hubiese traído esto, me hubiese ahorrado mejor más espacio, hubiese venido más tranquila, pero muchas veces por el confort o a veces por las inseguridades nos metimos muchísimas cosas dentro de la maleta y ese peso nos comenzó a cobrar después de unos ciertos minutos que comenzamos a caminar. Y el camino, para que ustedes lo puedan entender, si aún no han asistido o no han ido al Parque Tayrona, son más o menos 1 hora y media o 2 horas de camino entre la montaña, dentro de la selva, donde son subidas, bajadas, donde tienes que pasar por lugares demasiado difíciles. Entonces la carga se comenzó a hacer tan difícil que yo quería sacar muchas cosas y dejar en medio del camino, pero no podía porque algunas eran prestadas y otras pues tenían un valor. Entonces muchas veces en el mundo espiritual nos pasa esas cosas, mientras que nosotros, mi esposo y yo, íbamos caminando a nuestro destino maravilloso, que era el Cabo San Juan, para ver esas playas bellísimas y poder descansar y tomar un baño en esas aguas cálidas. Entonces, en ese recorrido, yo comenzaba a pensar, wow, muchas veces conversaba con mi esposo, muchas veces nos pasa igual y les pasa a muchas personas que
nosotros hemos podido atender como pastores, y es que a veces planificamos ciertas cosas y en medio de esos planes muchas veces colocamos encima de nosotros cargas, pesos, preocupaciones, deudas, compromisos que no debíamos haber adquirido para ese caminar hasta llegar al cumplimiento de ese sueño, esa promesa que muchas veces tenemos nosotros como hijos de Dios. Entonces yo le comentaba a mi esposo, ¿qué tan fácil es nosotros quitarnos en estos momentos la maleta y descansar? Pero qué difícil es saber que tengo que volverme a colocar esta maleta porque no puedo dejar las cargas, porque necesito llegar hasta mi destino. Entonces, cada vez que nosotros nos adentrábamos más al Parque Tayrona, más pesada se volvía la carga y más difícil se volvía el camino. Llegó a un punto donde sentimos que el camino se estaba haciendo más largo. Yo decía, pero yo ya había pasado por acá, pero está muy, muy largo. Entonces, cuando nosotros llevamos cargas extras en nuestra vida espiritual o nuestra vida cotidiana, el camino que muchas veces teníamos que cruzar más rápido, más frescos, más tranquilos, se vuelve y se torna más complicado porque nosotros mismos nos complicamos la vida. Entonces, lo que Dios nos enseña a través de su palabra es que nosotros necesitamos dejar las cargas en sus manos. Dice la palabra de Dios en Mateo que el Señor mismo dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, nosotros necesitamos aprender a definir desde un principio qué es lo que tú vas a llevar en tu diario caminar, qué es lo que tú vas a llevar para esa travesía o ese sueño, llámese como se llame. ¿Qué es lo que tú vas a llevar? ¿Con qué personas te vas a asociar? Porque muchas veces las sociedades entre diferentes personas se convierten en una carga. Si de pronto hiciste un mal negocio, te vas a cargar. Entonces es necesario siempre pedirle sabiduría a Dios. Y a mí me hizo falta más como practicidad y sabiduría en el hecho del empacar todas las cosas. Y mi esposo me decía en el camino, porque la maleta de él era más grande, era más pesada, me decía, ¿para qué echaste eso? Yo, no, pues para tal cosa, no hubiésemos comprado aquí. Yo, bueno, sí, es verdad, llevé de más, tenaz, sí. Entonces a veces no analizamos bien las cosas y tomamos decisiones erradas. Y bueno, el camino ya era, creo que era 1 hora y media que íbamos de caminar, y ya cada vez que nosotros veíamos gente bajar, nosotros, disculpe, ¿a cuántos minutos nos quedan para llegar a tal camping? Ah, te hace falta media hora, te hace falta 10 minutos, te hace falta 15 minutos. Y para nosotros esos 10, 15 minutos o media hora que nos decían eran horas, porque a mí me tocaba alentar a mi esposo, que llegó un momento donde él estaba tan cansado que prácticamente le tocó recostarse en una de las piedras, unas rocas gigantes que estaban ahí, y quitarse la maleta y poder recuperar su aliento, porque prácticamente lo estaba perdiendo. Y me tocó ponerme en el lugar de animarlo, porque hay momentos donde tú te vas a encontrar con gente que quizás está sobrecargada en su vida cotidiana, en su vida espiritual, donde tú vas a tener que escuchar, donde tú vas a tener que alentar, donde tú vas a tener que animar, pero que lo importante es que esa persona no abandone el camino, porque ya haciendo relación con mi esposo ya nos hacía faltan 10, 15 minutos, y él decía, no puedo más, va a tocar quedarnos acá. Yo, pero no podemos quedarnos acá porque esto está en la nada, solo hay
tierra y rocas, no hay nada, no hay en dónde acampar, no hay en dónde dormir. Entonces yo lo hacía caer en razón: mi amor, tenemos que levantarnos, tenemos que recuperar, no importa que tengas que descansar unos minutos, vas a retomar nuevas fuerzas, nueva energía y vamos a seguir adelante, hasta que él se levantó y pudimos seguir avanzando hasta poder llegar a nuestro destino. Y cuando ya comenzamos nosotros a ver que el destino estaba más cerca, porque alcanzábamos a ver las olas del mar y escuchar las olas del mar, a lo lejos podíamos ver el camping y decir: Señor, gracias, porque pudimos llegar a nuestro destino. Y eso es lo que Dios quiere. No importa que tú de pronto te estés demorando un poco más a causa de situaciones que se te han colado en tu vida y que te cargan. Lo importante es que tú aprendas a soltar las cargas, que tú aprendas a decir: Señor, anímame para poder seguir avanzando. Mira, me gustó este versículo bíblico que está en el Salmo 55, verso 22, que dice: entrégale tus cargas al Señor. Es algo que tenemos que hacer nosotros. No es de que Dios me va a quitar las cargas. Entrégale al Señor tus cargas y Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entonces esto de estar en los caminos del Señor se asimila mucho a nuestro diario caminar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a entregar nuestras cargas, también dejamos que Dios nos cuide y que nada nos falte. Entonces, en pocas palabras, esa fue como la parte más difícil, porque la parte más chévere borró cuando me metí al agua, que después de que llegamos de esa larga caminata de 2 horas, después de que me metí al agua, a mí se me olvidó todo el camino, me hago entender, el trayecto difícil. Y aprendí a disfrutar, aprendí a que cuando suelto mis cargas puedo descansar, puedo disfrutar, se olvida aún el momento difícil que uno puede pasar, pero lo más deleitoso es poder disfrutar de lo que Dios muchas veces quiere que nosotros disfrutemos. Pero antes de eso, siempre pidamos al Señor sabiduría, entendimiento, para no colocar en nosotros cargas que no tenemos que llevar y que van a ser para pérdida de nuestra vida. Entonces, bueno, ahí van a ver algunas imágenes de lo que nosotros disfrutamos en ese hermoso paisaje. Qué grata experiencia y qué tremendo todo lo que pudimos vivir en ese paseo, en esa aventura. Para mí fue una experiencia nueva, una experiencia única, algo que creo que en todo momento alguna persona tiene que vivir, esa experiencia con la naturaleza, con la vida misma, con el hecho de enfrentarte a distintos escenarios de un mismo terreno, pero sobre todo el hecho de perseguir un destino, de buscar llegar a ese lugar tan anhelado, ese lugar tan hermoso, ese lugar que te va a causar placer y que muchas veces no entendemos, porque asimismo son las promesas de Dios. Dios te habla del lugar donde te quiere ver, del lugar donde tú tienes que llegar, del lugar donde posiblemente tú sueñas y anhelas disfrutar, pero lo que no se habla muchas veces es el recorrido de la vida, el recorrido para llegar al cumplimiento de esa palabra, de esa promesa. Y esta aventura nos hizo también recibir como una autoevaluación de lo que significa servir a Dios, de lo que significa caminar de la mano de Dios. Y no hablando como pastores, sino hablando como seres humanos, como creyentes, que siempre estamos buscando el hecho de que se cumplan las palabras, las promesas de Dios en nuestra vida. Para mí fue una aventura porque eran aproximadamente 7 kilómetros de selva, de caminos montañosos, subidas, bajadas, llenos de lodo, llenos de barro, experiencias donde tuvimos que pasar pequeños ríos, mojarnos y todo eso, la humedad, son cosas que se van sumando dentro del escenario y del territorio
en el cual uno va caminando día tras día. Lo interesante es que en medio de todas estas cosas, uno cuando no tiene experiencia, uno a veces consigue sumar cosas en el recorrido que realmente son muy poco necesarias, por decirlo de alguna manera. Porque en medio de todo eso no era solamente los 7 kilómetros, no era solamente el camino, el recorrido, montaña, subir, bajar, roca arriba, roca abajo, arena y todo el recorrido que pudimos hacer, sino el hecho de que uno sumaba aproximadamente 15, 16 kilos más ahí en la espalda y que eso hacía que te agotaras más de la cuenta. Y en medio de toda esa situación hubo esa experiencia donde querías rendirte, donde tenías que descansar, porque era bastante agotador. O sea, no era caminar con tu propio peso, sino con el peso extra, ese peso extra que muchas veces llevamos en la vida, que no entendemos el por qué, o que muchas veces somos responsables nosotros mismos de llevar ese peso extra. Y cuando no entendemos cómo es el propósito de Dios, cuando no entendemos cuál es el plan de Dios, siempre tratamos de sumar cosas que realmente se pueden convertir en un dolor de cabeza de ese recorrido. Y eso es lo que a veces permite que personas puedan llegar a desistir de seguir caminando y de seguir avanzando. Pero sabíamos que estábamos allí para eso. Sabíamos que no era solamente la aventura, sino el hecho de saber que ese gran recorrido ameritaba el hecho de que pudiéramos llegar a nuestro destino, de llegar al cabo, de llegar al lugar donde pudiéramos disfrutar del escenario, pudiéramos disfrutar de la playa, del mar, que pudiéramos disfrutar de todo el momento donde nosotros teníamos esa expectativa divertida de poder vacacionar. Pero es interesante, ¿no? Cuando uno en la vida a veces no comprende las cosas que pudieran acontecer en el camino. Siempre tenemos un camino, tenemos planes personales o inclusive podemos llegar a pensar en el plan de Dios, pero cuando hay cosas que se te escapan de las manos, siempre tendemos a creer que es más fácil renunciar. Y créanme que como persona uno hacía paradas estacionales y uno pensaba en renunciar y decir hasta acá no más, porque el peso extra, la carga extra nos agotaba mucho más rápido de lo que pudiéramos experimentar en el momento. Lo interesante de todo esto es que llegamos al lugar, pudimos llegar a ese lugar y lo primero que me hizo reflexionar en el Señor fue cuando agarré la maleta y inmediatamente la solté, y cuando solté esa maleta dije, soy libre. Pensé de una vez y dije, soy libre porque ya no estaba este peso extra. Y creo que cuando muchos de nosotros podemos llegar a caminar en el camino del Señor y soltamos esas cargas, sentimos esa libertad de poder disfrutar plenamente del lugar de destino, del propósito y sobre todo de esa asignación que tenemos en ese día especial. Tantas cosas que suceden porque inclusive después de haber llegado al lugar de destino, estábamos allí en la playa descansando, estuvimos allí en ese momento divirtiéndonos, viendo lo hermoso del lugar, del paisaje, compartiendo con muchas personas extranjeras allí, uno se sentía como en otro país y eso es bonito, agradable. Pero ya en el momento cuando estuvimos a punto de dormir, de pernoctar en el lugar, yo comienzo a sentir una especie de fatiga, empiezo a sentir una molestia nasal, dolor de garganta y no entendía lo que estaba ocurriendo. Ya en el momento que estaba durmiendo comienzo a despertarme porque me entró una especie de crisis, empecé a temblar y esa tembladera no se me quitaba, tuve que levantarme varias veces para ir al baño porque sentía que tenía muchas ganas de tener que ir a orinar y esas cosas a veces no la comprendía, no entendía y resulta que me empiezo a tocar y me doy cuenta que estaba con fiebre.
y esa situación se añadió al lugar, se añadió a la experiencia, porque muchas veces queremos vivir experiencias, pero cuando pasan estas cosas, uno no se explica la situación, uno no se explica el por qué tienen que ocurrir estas cosas, y no había nada peor para el momento que llegar al lugar de destino, llegar a admirar todo, decir ya se acabaron las cargas, pero ahora había una nueva carga allí, que era tener que lidiar con una noche de fiebre. Bueno, allí prácticamente todo pasó. Al otro día me pudieron atender en los servicios médicos. Todavía tenía fiebre, me dieron medicamento, pero seguimos adelante y seguimos viviendo la experiencia. Seguimos allí participando de este gran momento, participando de esta experiencia de poder estar en el mar, en la playa, y que todo pudiera salir absolutamente bien. Siempre disfrutamos de estas cosas, y creo que no hay nada mejor que entender que la vida es así, la vida misma es así, la vida misma es una experiencia, una voz que tenemos que seguir para cumplir el propósito de Dios. Y a pesar del recorrido de la vida, a pesar del recorrido del propósito, a pesar de las situaciones que tengamos que vivir, de la adversidad, de los problemas que se presenten, siempre hay una voz que nos dice: sigue adelante, insiste, no descanses en el hecho de pensar que vas a renunciar, sino más bien insistir y proseguir en el motivo de permanecer en el cumplimiento de esa palabra. Creo que cuando Dios te da una palabra y te da una promesa, muchas veces soñamos con la promesa, pero no nos habla del recorrido, tanto como el pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel: tengo un lugar, una tierra prometida para ustedes. Pero cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto, iban camino al lugar de su promesa, iban alegres, contentos, pero cuando de repente se encuentran con el desierto, nunca se imaginaron que esa situación se iba a convertir en la piedra de tropiezo de la vida de muchos. Pero a pesar de los desiertos y de las situaciones que vivas, es importante que tú puedas seguir avanzando, alineado a la voz de Dios, a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, y sé que pronto disfrutarás de todo lo que Dios un día dijo que iba a hacer sobre tu vida. Así que sigamos siempre contentos en el Señor, gozosos, porque no importa lo que estés viviendo, las situaciones, los recorridos son temporal, tu lugar de destino es lo más importante.